Ah, ya. Harto avanzamos igual, pues. Hablamos de los modi, hablamos del hada, hablamos de varias cositas. Ok. Ya, vamos entonces. Diabetes mellitus tipo 2. Aquí ya el tema fisiopatología también es súper complejo, ¿ya? Porque hay un efecto poligénico, pero que está muy, muy influenciado por el ambiente, ¿ya? Y la genética se refleja básicamente como en distintos grados de resistencia insulínica, ¿ok? No está claro cómo la resistencia insulínica se produce, hay teorías, ¿cierto? Para explicar eso ya vamos a hacer una clase, de hecho, de eso. Pero, una de esas teorías tiene que ver con que habrían genes defectuosos asociados a la señalización, ¿ya? Por insulina. Ahora, esa base genética, en el caso de la diabetes de tipo 2, ¿ya? Obviamente que está muy influenciado por lo ambiental. Y en ese sentido sabemos ya, pero lo hablamos, ¿cierto? Cuando hablamos de diabetes mellitus gestacional, que la gestación, el sedentarismo, ¿ok? La alimentación, la pubertad y el envejecimiento promueven ambos la obesidad, ¿ok? Y promueven además la disfunción de las células beta pancreáticas. Este concepto no sé si creo que lo nombramos solamente la clase pasada, pero es bastante relevante, ¿ya? Hablamos de disfunción de célula beta pancreática cuando hacemos referencia a muerte de células beta pancreáticas, pero nosotros ya hemos visto que podemos matar células beta pancreáticas por más de un mecanismo. Entonces, en este caso específico, la disfunción de célula beta pancreática hace referencia a la muerte de la célula beta pancreática por sobrecarga de trabajo, ¿ok? Entonces, recuerden ustedes que cuando una persona se hace insulino resistente, esa persona en general uno no dice que se hace hiperglicémica también. ¿Ok? En estadios iniciales la persona va a ser insulino resistente, pero va a ser normoglicémica, no voy a tener perfiles glicémicos alterados. ¿Y eso ocurre por qué? Porque el mecanismo compensatorio, el primer mecanismo compensatorio frente a la insulino resistencia es el aumento en el trabajo de las células beta pancreáticas. ¿Ok? Ellas empiezan a producir más insulina, ¿cierto? La célula beta pancreática se hipertrofia incluso en una primera etapa. ¿Ok? Pero luego Pero luego, ese exceso de trabajo que tiene la célula beta pancreática empieza a dañar a esa célula beta pancreática y luego la empieza a matar. ¿Ok? Y cuando se nos empiezan a morir las células beta pancreáticas a consecuencia entonces de esta sobrecarga con trabajo, ahí decimos que estamos en presencia de disfunción de célula beta pancreática. Es súper importante que ustedes tengan esto en cuenta, chicos, porque la resistencia insulínica por sí sola no nos debiera conducir a diabetes mellitus. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Tengo prendida la cámara, ¿cierto? Sí. Entonces, es lo siguiente. Si una persona se vuelve insulino resistente y su páncreas es capaz de producir cada vez más insulina, por muy insulino resistente que yo sea, si cada vez tengo más insulina, voy a tener más efecto, ¿cachai? Y por lo tanto no voy a tener alteración de perfiles glicémicos. En ese sentido, hay que tener súper claro que en la mayor parte de los pacientes diabéticos, salvo algunos MODI, por ejemplo, ¿cachai? Son pacientes que les van a debutar a ustedes cuando lleguen a la pubertad. ¿Y por qué cuando llegan a la pubertad? Principalmente en mujeres se da eso, porque los estrógenos, progesterona, interfieren con la señalización de insulina o conducen a algún grado de insulino resistencia y el páncreas de esos sujetos no puede aumentar la producción de insulina. ¿Cachai? Ahí entonces se puede generar el cuadro. Pero salvo esos, en todo el resto de los individuos tienes que tener la insulino resistencia y la disfunción de la célula beta pancreática. ¿Ya? Hay una presentación muy heterogénea en estos pacientes en términos de disfunción de célula beta pancreática y de resistencia insulínica. Eso quiere decir que hay algunos que son muy insulino resistentes, otros no son tan insulino resistentes, algunos que tienen células beta pancreáticas que están con disfunción, pero hay una más importante aún de células beta pancreáticas. Y en otro gráfico que les voy a mostrar después van a ver ustedes que
llega un momento en que la cantidad de células beta pancreáticas que el paciente tiene es muy poca, ¿cierto? Pues hay muy poca producción de insulina y entonces esos individuos terminan siendo también finalmente insulino dependientes. Hay un curso progresivo, una enfermedad, ¿cierto? Con un comienzo bastante insidioso, ya con un periodo de resistencia insulínica e intolerancia a la glucosa. ¿Conocen el concepto de intolerancia a la glucosa? Sí, profe. ¿Qué es, Javi? Cuénteme. Para cachar si estamos hablando de lo mismo, ¿ah? No, no es que yo los quiera torear o que los quiera empezar a interrogar. Nosotros lo habíamos visto como que son valores que no me dan para diagnosticar al paciente como diabético, pero se Ujú. acepta como ser diabético. Como que la Claro, hemoglobina glicosilada esté entre 5,7 y 6,5, la glicemia estará entre 100 y 125, pero aún no cumple con los valores para ser diabético. eso. Ya. Ahora, ojo ahí. Si somos así como rigurosos, cuando la intolerancia a la glucosa tiene que ver con una alteración del TTGO, del test de la tolerancia a la glucosa oral, ¿ya? Ese, ¿por qué siempre lo nombran aquí o por qué aparece varias veces nombrado en mi clase, ¿cierto? No me puedo hacer responsable de otras clases, es porque es el primer valor que se altera, ¿sí? En el paciente que tiene estos trastornos del metabolismo de los carbohidratos. En ese sentido, cuando uno habla de la glicemia alterada en ayuno, ¿cierto? El término correcto es hablar como de disglicemia, ¿ya? La disglicemia, entonces, es la glicemia alterada más de 100, pero como muy bien dice la Javi, menos de 126, ¿cierto? Es decir, que está alterada, pero todavía no estamos en rango de diabetes mellitus. Ok, esa sería disglicemia y la intolerancia entonces sería la siguiente medición después de la sobrecarga de la glucosa. Entonces, de nuevo, ¿por qué es relevante eso? Porque la última glicemia que se altera es la glicemia en ayuno. ¿Ok? La primera que se nos va a alterar es el valor medido a las 2 horas de la sobrecarga. ¿Por qué? Porque ahí le estáis pidiendo mucho trabajo al páncreas. ¿Cachai? Entonces, en ayuno, el páncreas está funcionando tranquilito, pues sí, lleva un montón de rato sin comer. ¿Cachai? Desde que aparece entonces esta intolerancia a la glucosa hasta que el paciente tiene, ¿cierto? Los dos criterios diagnósticos de diabetes mellitus o uno, ¿cierto? En dos muestras separadas, pueden pasar hasta 12 años, fíjense, 9 12 años. Y la idea es identificar a los pacientes que están, o sea, la idea es que el paciente no llegue a eso, que no llegue a ser intolerante a la glucosa, pero si ya es intolerante a la glucosa, ¿cierto? Tener un manejo adecuado que nos permita disminuir este riesgo. ¿Cuál es ese manejo adecuado? Lo vamos a ver también en otra clase, pero se los adelanto, tiene que ver con ejercicio, tiene que ver ¿con qué más tiene que ver? Con ejercicio, tiene que ver con fármacos, tiene que ver con modificaciones dietarias, ¿ya? Pero la teoría dice que se puede. Tengo que creer que eso se puede, porque yo estoy ahí. Estoy diglicémico pero no intolerante, o estaba diglicémico pero no intolerante. Necesito creer que se puede salir de ahí. ¿Ya? Y en ese sentido, favoreciendo la disfunción de las células beta pancreáticas, la propia insulinoresistencia, porque expone a las células beta pancreáticas a más trabajo, el síndrome metabólico en general o las condiciones que están asociadas al síndrome metabólico, ¿ya? Eh, los niveles altos de glicemia, ¿cierto? A eso se le llama glucotoxicidad por sí sola, conduce a muerte de células beta pancreáticas y por sí sola conduce a una disminución en la producción de insulina. Y lo mismo ocurre con los ácidos grasos, ¿ok? Libres que empiezan a llegar en gran cantidad al páncreas también, ¿ya? Y eso se llama lipotoxicidad. Vamos a hablar de disfunción de célula beta pancreática cuando hablemos de insulinoresistencia. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Sí? Aquí le puse entonces un cuadrito, el box 1, ¿sí? Que habla de factores de riesgo importantes para el desarrollo de diabetes mellitus 2. Y ahí tiene usted, ¿por cierto? Envejecimiento, eh, ser de ascendencia, digamos, no blanca, o no sé qué será, eso será indoeuropeo, me imagino. ¿Sí? Historia familiar de diabetes mellitus tipo 2, ojo, el otro día, no sé si les di el datito,
Una persona que tiene un familiar de primer grado, diabetes mellitus, puede tener hasta un 30%, un 35% de riesgo de hacer diabetes mellitus tipo 1. En el caso de la diabetes mellitus de tipo 2, si usted tiene un familiar de primer grado con diabetes mellitus de tipo 2, usted puede tener hasta un 50% de posibilidades de hacer la patología, ¿ya? Entonces, en ese sentido se dice que es mayor el riesgo familiar asociado a diabetes mellitus tipo 2 que a diabetes mellitus de tipo 1, ¿ya? Bajo nivel de ingreso, ¿cierto? O bajo nivel de estatus socioeconómico. ¿Por qué? Porque la obesidad está asociada a pobreza, ¿cierto? Y como la obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus 2, ahí está el link, ¿ya? Em, Ahora, en términos generales, obesidad, pero anóteme usted ahí que es la obesidad visceral, ¿ya? No es, porque vamos a hacer también una clase de obesidad. Entonces, les voy a explicar por qué no es la obesidad por sí sola, ¿cierto? Sino que es la obesidad visceral. Y es el perímetro de cintura lo que confiere el riesgo. Perímetro de cintura que es súper importante porque refleja la cantidad de grasa que hay en la cavidad abdominal, ¿ya? ¿Conocen esos conceptos o no? Obesidad visceral u obesidad periférica. Sí, profe. Sí, ya, bacán. Componentes del síndrome metabólico, lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? Un aumento en el perímetro aumento de la circunferencia de cintura, ¿sí? Aumento de presión sanguínea, qué sé yo, también lo vamos a tocar en la clase respectiva. Sobrepeso u obesidad, dado por índice de masa corporal, aunque no nos dice nada. Abdominal, obesidad central o abdominal, independiente cuál sea el índice de masa corporal, ¿ya? Factores dietarios poco saludables, ¿cierto? Tales como consumos de brebajes, así como de bebidas, ¿cierto? Azucaradas, eh, carnes rojas, bajo consumo de granos enteros y otros alimentos ricos en fibra, ¿sí? Comerse todos los dulces de Halloween en una misma noche, todas esas cosas. El tabaquismo, sedentarismo, historia de diabetes mellitus gestacional, ¿cierto? Estrés psicosocial y depresión también es importante. ¿Por qué? Por dos motivos, ¿cierto? Uno, porque una persona estresada va a tener más cortisol en sangre y por lo tanto tiendes a la hiperglicemia, pero además, eh, así como asociado al estrés psicosocial y a la depresión, podemos tener aumento en la ingesta y cambios de peso importantes, ¿ya? De hecho, eh, el DSM-5 incluye disminuciones o aumentos importantes de peso en un periodo de tiempo corto como criterio de inclusión, ¿ya? Para episodio depresivo mayor. Cuadrito, donde podemos ver donde podemos ver la historia natural de diabetes mellitus, ¿ok? Entonces, ¿cuándo comenzó todo? Aquí, chicos, cuando la persona se volvió insulino resistente, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque el 70, 80% aprox de estos sujetos insulino resistentes son obesos, ¿ya? Entonces ahí significa que hay mucho que se puede hacer ustedes el día de mañana, ¿cierto? En términos de medicina preventiva, y lo que yo tanto jugo les doy todas las clases que puedo, el Estado, ¿cachai? Si tenemos un Estado que sea fuerte, que sea poderoso, si tenemos un Estado que está comprometido con la salud pública, planes de intervención estatal pueden reducir un poco, o pueden, no, no lo digo así, pueden desacelerar la expansión de la obesidad. Ningún país ha logrado, o hasta hace, no sé, 5 años que leí así como del tema, ningún país, hasta hace 5 años, 2020, yo creo que después vino la pandemia, así es que yo creo que nadie lo ha logrado. Nadie ha logrado reducir los niveles de obesidad, ¿ok? Pero Estados Unidos logró estancar los niveles de obesidad, porque iba creciendo en Estados Unidos la obesidad desde hace mucho, ¿ok? Pero con planes estatales, ¿cierto?
que han sido copiados después en distintos países, pues incluyendo Chile. No sé si se acuerdan del plan Elige Vivir Sano. ¿Cachai? Mi punto es, cuando el Estado mete plata para campañas de educación a la población, cuando el Estado mete plata para poner máquinas de ejercicios en las plazas, facilitar el acceso a lugares, ¿cierto? A recintos deportivos, etcétera, etcétera, eso tiene una consecuencia y tiene consecuencias benéficas. ¿Ok? Entonces es súper importante eso. Ya, eso les iba a comentar. Entonces, miren acá. Pero el sujeto se volvió insulino resistente. ¿Qué ocurrió con sus glicemias? Oye, chicos, hoy ando pésimo para escoger palabras, me demoro, hablo lento, se me lengua la traba y no sé por qué. ¿Ya? Y en la mañana también me pasó muchas veces. Así es que si me sigue ocurriendo ahora, les pido todas las disculpas del caso. No es por supuesto algo voluntario. ¿Ya? Entonces, la persona se vuelve insulino resistente acá. ¿Y qué ocurrió con sus glicemias? Glicemias perfectas. Miren, ningún problema. ¿Por qué? Porque fue capaz su páncreas de aumentar la producción de insulina. ¿Cuándo se nos empieza a alterar todo? ¿O cuando se nos empieza a alterar el sistema? Miren, cuando la producción de insulina ya no es capaz de seguir a la insulinoresistencia. ¿Cachai? Ahí recién empezamos a evidenciar falla. ¿Y cuál es la primera falla que evidenciamos? El BG, que es Blood Glucose, ¿cierto? Postprandial. Esa es la intolerancia a la glucosa. Aquí, el sujeto se hizo intolerante a la glucosa. Pero miren, por favor, lo que ocurrió. Acá, la glucosa plasmática en ayuno, F es por fasting, ya, ayuno, fasting blood glucose. Miren, ¿cómo está la glicemia en ayuno? Está normal. Por lo tanto, ojo también ahí, ¿cierto? Si una persona tiene una glicemia en ayuno que sea normal, eso no significa que metabólicamente hablando esa persona esté sana. Ya, mucho, mucho cuidado con eso. ¿Cuándo se nos altera la glicemia en ayuno? ¿Cuándo aparece la disglicemia? Acá, miren, acá. Y si nos vamos para arriba, ¿eso coincide con qué? Con que ya la producción de insulina endógena va disminuyendo. La disfunción de célula beta pancreática empezó por acá, porque aquí ya no podía, el páncreas estaba exigido a producir más, pero ya no podía, porque ya se me estaban muriendo las células beta pancreáticas. Pero aquí, miren, ya la producción de insulina va disminuyendo. Y cuando va disminuyendo la producción de insulina, si ustedes se van para abajo, ahí recién aparece la disglicemia. ¿Ok? Y desde este periodo entonces, ya hasta el diagnóstico de diabetes mellitus que está acá, ya habíamos dicho, ¿cierto? Pueden pasar fácilmente 9 a 12 años. Ahora, si ustedes se fijan también, cuando la persona debuta como diabético, miren, ¿cuánta insulina tiene? Tiene más insulina que la persona normal. Debuta como hiperinsulinémico, pero la insulinoresistencia que tiene finalmente determina que la respuesta sea baja, ¿ok? Y si es que ustedes se fijan en el gráfico, la producción de insulina cae, 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 cae persistentemente y si esta persona vive lo suficiente, va a llegar a ser un sujeto que va a ser insulino dependiente, ¿cierto? Tal como lo es un diabético de tipo 1. ¿Ya? Entonces, esto es como lo que pasa de manera normal, por cierto, cuando una persona se cuida cero, como el papá del profesor, ¿sí? Esa es como la curva clásica. Ya, ustedes tuvieron clases de fisiología con Gallardo. Cuéntenme si Gallardo les habló de las incretinas, ¿sí o no? Profe, el doctor Gallardo no nos hizo gastrointestinal, No solo les nos hizo hizo, gastro. ¿Quién les no hizo nos gastro? hizo Moraga. el Moraga, sí. Ya, el profesor Daniel. ¿Y el profesor Daniel les habló de incretinas o no? Yo me acuerdo de haberles escuchado. Ya, ok. Empiezo desde cero. Las incretinas son hormonas que son producidas por el tubo digestivo, ya principalmente por el intestino delgado. Entonces, estas incretinas se producen principalmente después de una ingesta y tienen varias funciones importantes. Una función importante es que trabajan a nivel del sistema nervioso central, suprimiendo centros neuronales que están en el hipotálamo y que nos llevan a consumo. Es decir, lo que les quiero decir,
que cuando las incretinas suben en sangre, ¿ok? Uno experimenta sensación de saciedad. No, sal de ahí. Ya, oye. Lo cierto es que tenemos esto. Fue un año de... Nos produjimos y compramos una calabaza de glitter con Martino y la gata la andaba mordisqueando. Incretinas, ya, vuelvo. Entonces, en el hipotálamo hay centros que controlan saciedad y centros que generan consumo, ¿ok? Y usualmente trabajan en las vías inversas, es decir, cuando se activan los centros que generan saciedad, se inactivan los centros que generan consumo. Bien, y al contrario, cuando se activan los centros que generan apetito y que hacen que uno tenga sensación de hambre, se inhiben los centros que generan saciedad. ¿Estamos hasta ahí? Lo que hacen las sincretinas, aquí ponen uno al GLP-1, que es como el más representativo, pero no es el único, es que a nivel del sistema nervioso central se activan los centros que tienen que ver con saciedad. ¿Ok? Primera cosa importante. Segunda cosa importante de las sincretinas, retardan, ¿cierto? Regulan, retardan el vaciamiento gástrico. ¿Ok? Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque si el mismo alimento, la misma ingesta, la hago pasar más lentamente por el tubo digestivo y por lo tanto hago trabajar menos al páncreas. ¿Se entiende, no? Porque si el páncreas tiene que producir insulina para, invento, 100 gramos de glucosa, no es lo mismo que tenga que producir insulina para 100 gramos de glucosa en media hora que tenga que producir la misma insulina para 100 gramos de glucosa en, invento, 4 horas. ¿Sí? Es la misma cantidad de insulina, pero trabaja menos por unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces es muy bueno. ¿Qué más hace la incretina? El GLP-1 en este caso tiene efectos benéficos sobre el propio páncreas. ¿Ok? Entonces yo les dije que, por ejemplo, las incretinas aumentan la producción de insulina en respuesta a la presencia de glucosa. Y se ha visto que las incretinas tienen un efecto protectivo sobre las células beta pancreáticas. ¿Ya? Como que ayudan a mantenerlas vivas, ayudan a mantenerse sanitas. Entonces, bien importante las incretinas. Resulta que después de una ingesta de comida, a las personas sanas, el glucagón les baja, ¿ok? Pero alguien se dio cuenta en algún momento que a los pacientes diabéticos el glucagón no les baja como les bajan a las personas normales. Y se pusieron a estudiar, y entonces llegaron a identificar estas incretinas. Y luego alguien pensó que las incretinas podían transformarse en un blanco farmacológico, ¿cierto? Considerando que los pacientes con diabetes mellitus 2 producen menos incretina en respuesta a la presencia de alimentos, pero que tenían una sensibilidad conservada frente a las incretinas. Y eso llegó a la identificación de una enzima que se llama DPP4, ¿ok? Esa enzima se llama dipeptidilpeptidasa 4 y es la enzima que degrada a las incretinas. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque esto hoy en día son, como le gusta decir a mi doc Rossi, son target farmacológicos y hoy en día tenemos fármacos que son inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, ¿ok? Que son parte del arsenal farmacológico para pacientes diabéticos, ¿ya? Y no solamente eso, sino que lo vamos a comentar aquí y en la clase de obesidad. Hoy en día existen incretinas de laboratorio, ¿ya? Incretinas sintéticas, ya que también se ocupan como parte del manejo farmacológico en diabetes mellitus 2 y ahora último, ¿cierto? Asociado también a obesidad. Cuénteme, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. Bien, Bien, profe. profe. ¿Vamos bien? ¿Parecido o no muy parecido a medicina interna? Sí, me acuerdo que justo habíamos hablado de la incretina y de este inhibidor del DPP4, así que estaba parecido. Ya, pero no igual, o sí igual, Mm, habría que ir viendo más adelante. ya, Ah, porque sí, pues sí, igual pierde la gracia. Chiste repetido sale podrido, decíamos en mis tiempos. Aprovecho la pausa para saludar al doctor Rossi. Doc, ¿cómo le va? Bien, aquí no quise molestarlo mientras estaba hablando, llevo algún rato ya viendo su clase. Mm. Está bonita. Delicia. ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Bonito como la clase, lo veo. Recién llegando. No, llegué hace un ratito, llegué hace como 15 minutos, 20 Ya, minutos. sí, lo vi entrar por Sí, ahí. no quería ¿Algo que molestar. comentar hasta este punto, Doc?
No, no, obviamente simplemente cosas que son bien lógicas. Esto es una enfermedad, yo imagino que yo llegué, no llegué a la primera diapositiva, pero su alta frecuencia y obviamente una enfermedad que va a aumentar porque nosotros como Chile está ingresando, hay una, como tú lo dijiste, hay una relación directa con la obesidad y obviamente nosotros tenemos una de las pandemias que tenemos es la obesidad y por lo tanto va a aumentar el número de diabetes y hipertensos. Y Eso. obviamente uno ya está viendo, no sé, en el hospital, yo hablo del hospital mucho, hemos tenido pacientes de 190 kilos, 200 kilos, cosas que antes no se veían. Entonces, evidentemente, algo que es una pandemia que viene y que lamentablemente los avances que hemos tenido en términos de control de la obesidad no han sido lo suficientes. Y eso, tú sabes En que términos de control y prevención, po, sí, pues las proyecciones actuales vamos a ¿cierto? hacer que no me acuerdo el año exacto, pero me parece que en 2035, una cosa por el estilo, no sé si tú lo dijiste, vamos a ser el país con más obesos en el mundo, Así es. lo cual no me acuerdo cuál es el año exacto, pero según la proyección, y la verdad es que la proyección se ha hecho muy poco en términos reales para la prevención. De hecho, ya somos el país con más obesos en los niños. No sé si tú lo ¿Cierto? dijiste. Y a nivel de OCDE ya hace Ya varios años que hace estamos rato, en ¿no? Y primer quizás a lugar. nivel mundial, porque la OCDE, y obviamente eso te habla de que resistencia a insulina, hipertensión, diabetes, obviamente vamos a vivirlo. Entonces, Eso. ahora obviamente volvemos a lo mismo, como el doctor ya lo ha dicho en forma repetida, no se trata de todos los obesos, pero la mayoría de los obesos son centrales, entonces evidentemente sí es un factor de riesgo significativo. Entonces, bueno, yo sé que todo lo más probable es que lo hayas tocado, pero el rol de lo que sí, El- eso sí, y lo uno vamos a puede. comentar en la clase misma de obesidad, porque Ah, eso decía, por claro, ir, tuvimos que empezar por diabetes mellitus el capítulo, y por algo eso que hay que tener, que no pero es sí algo que el... tener algo claro, que resistente a la insulina, sí, un estado prediabetes, pero el intolerante, no todos progresan, y eso hay que tenerlo bien claro. O sea, y eso obviamente como no se sabe quién va a progresar y quién no va a progresar, hay que darle a todos los pacientes los cuidados para tratar de que no progrese. Pero eso, Exactamente. hay que sí, Eso, yo lo decía el doc. ya. Asociado con lo que dice el doc, fíjense que no tenemos claro cuál es el nivel de obesidad y cuál es el nivel de diabetes mellitus actualmente. Sí. Los datos que tenemos, y así como los oficiales, son los de la Encuesta Nacional de Salud, que son 2016-2017, eh, y después vino pandemia, pues. Entonces eso generó un cambio súper importante porque como nadie quería salir de casa, ¿cierto? Muchas personas que quizás estaban empezando a ser diabéticos no iban a médicos, no iban a controles y entonces no... No, pero siempre hay que entender que la diabetes está subdiagnosticada, o Sí, sea, pues. eso hay que Mm, tenerlo claro. O sea, porque, por ejemplo, yo no sé si tú lo vayas a tocar después, pero muchos pacientes no tienen síntomas. Entonces son enfermedades que no dan síntomas. Y habitualmente las enfermedades que no dan síntomas, la persona no va al médico y hay que hablar, sobre todo las personas que trabajamos, no vamos al médico a controles. Entonces, eso hay que tenerlo claro. O sea, un hombre en etapa laboral, salvo que la empresa o el lugar donde trabaja lo obliga a ir al médico a hacerse controles de salud, el hombre trabaja, por lo menos los más antiguos, porque los cabros jóvenes que salgan, alguien haga más conciencia y vayan más, pero en general la gente no va a controles sanos, o sea, exacto. no va. O sea, yo te aseguro Fíjese que. que yo le comenté a usted que me había detectado algunos problemillas metabólicos. Pero tú estás preocupado porque tú Y eres ahora sí, pero ahora, preocupado. ahora fue porque yo fui a una cirugía en marzo. Claro. Yo fui a cirugía en marzo y el urólogo me preguntó si me había hecho examen y le dije, no, porque nunca me había hecho exámenes. Y ahí me pidió Claro. la montonera de exámenes y Mira, ahí, porque es muy raro que alguien se haga exámenes de forma sí, pues, voluntaria y tiene que ir hasta con chistes, porque siempre te encuentran algo, si esa es la verdad. O sea, siempre es muy raro que alguien vaya a un médico y esté sano, sano. Entonces, siempre encuentran algo. Entonces evidentemente la gente no va, no va. eso. Entonces, Ah, y lo que yo le iba a decir, claro, ¿y por qué el Estado? ¿Por qué al Estado, chicos, le conviene, entre comillas, y el Estado está dispuesto a invertir plata en esto? Porque hay muchos costos asociados en salud que él debe asumir, que el Estado tiene que asumir. ya, Si no es cuando que ya el están Estado enfermos. tira a la gente sana eh, por una cosa de antropofilia, digamos, así como cierto, así como una cosa de beneficio. No, no, no. Muchos de estos países terminan demandando recursos del Estado. Si por eso para Ya, el Estado es relevante estos planes de de prevención, prevención. ¿cierto? Y de control.
Lo que Ya, pasa es que actualmente son casi, como hay tanto lista de espera, yo tengo que ese discurso del Estado a veces discutible, pero en términos económicos claramente conviene prevenir, y que en términos de salud también. Ya, pero eso. Ya, ya. siempre como Gracias, Doc. te dejo. No, perdóname, tú me preguntaste qué opinabas. Sí, no, sí, yo creo que su visión siempre es muy relevante para nosotros. Ya, los dejo ¿Ya? trabajando. Ok. Te estoy Ent- escuchando todo atento. Sí, sí, sí. Ya, entonces, ya tenemos a nuestro paciente diabético, chicos. ¿Cuál es el objetivo del paciente diabético? ¿Sí? O el objetivo más importante en el manejo del paciente diabético es que nuestro paciente diabético tenga un buen control metabólico. Y ese control metabólico, ojalá bueno, que se mantenga en el largo plazo. ¿Ok? ¿Cómo se ve el tema del control metabólico? Viene en la diapo que sigue. Ustedes me dijeron que la clase de diabetes los mandaron al tiro a la guía clínica del MinSal, que entre paréntesis es 2010, con hemoglobina glicada, ¿cierto? ¿Cómo logramos esto? Combinación entre cambios en el estilo de vida, ¿cierto? Y fármacos adecuadamente seleccionados en relación a la dieta, ¿cierto? Usualmente se buscan dietas con balances energéticos negativos, ¿ok? ¿Por qué? Porque la reducción de peso, ¿cierto? Mejora la sensibilidad frente a la insulina y el control del peso por sí solo mejora el control glicémico, ¿ya? Súper importante entonces también considerar el índice glicémico, ya es decir, eh, explicado, ¿cierto? En simple, con qué velocidad se absorben los carbohidratos. Entonces, los pacientes diabéticos, ¿cierto? Tienen en general así como contraindicado el jugo de fruta, pero sí pueden comer la fruta, ¿ok? Y eso tiene que ver con que la misma cantidad de carbohidratos, ¿cierto? Primero hay un gasto energético, hay un tiempo, ¿cierto? Distinto en términos de cómo se lo entregamos al estómago, ¿ok? Pero además también se absorbe en un tiempo distinto, ¿ya? Hay gente que le gusta el concepto del índice glicémico, hay gente que no le gusta mucho el índice glicémico, ¿ya? La carga glicémica, también importante, también debe ser considerada, ¿cierto? En nuestros alimentos. Ahora, fíjense ustedes que cuando uno piensa en hiperglicemia, en diabetes mellitus, uno al tiro piensa que hay poca insulina, ¿cierto? Uno dice, no, ¿sabe que si hay poca insulina, entonces el paciente es hiperglicémico? Pero la hiperglicemia es más compleja que solamente la ausencia de insulina, ¿ya? Y aquí vemos que hay un montón de órganos o tejidos que están participando en la patogenia de esta hiperglicemia. Entonces vemos que hay una alteración en la captación de glucosa por parte del músculo, ¿cierto? Hay una alteración en la captación, el almacenamiento y el metabolismo de la glucosa por parte del músculo, ¿ya? Eso tiene que ver con la resistencia insulínica que hay, ¿ok? ¿Quién más participa acá? El intestino, ¿cierto? Puesto que ya dijimos nosotros, el intestino de los pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 produce una menor cantidad de estas incretinas. ¿Ok? El páncreas, puesto que, ¿cierto? Tengo una alteración en la secreción de insulina y una pérdida de la masa de células beta, se me están muriendo, entonces, obviamente, ¿cachai? Pero además hay otra cosa. Yo les mostré una imagen el día sábado y yo les decía que en los islotes de Langerhans, en el humano, las células beta pancreáticas se ubican preferentemente, no exclusivamente, pero preferentemente en el centro, y las células beta y las células delta están más bien en la periferia y que la sangre fluye desde el centro del islote hacia la periferia, ¿ok? Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque cuando las células beta producen insulina, esa insulina que va en la sangre, ¿cierto? Que está recorriendo el islote, se pone en contacto el tiro con las células alfa. Y por lo tanto, la insulina que produce el páncreas automáticamente reduce la secreción de glucagón por parte de las células alfa, ¿ok? De ahí que, habiendo menos célula beta y habiendo menos producción de insulina, automáticamente pierdes la inhibición sobre alfa y entonces aumenta un poquito la producción de glucagón. ¿Ok? El tejido adiposo, porque obviamente, ¿cierto? Vamos a tener un aumento en el almacenamiento de lípidos, voy a tener trastornos en la producción de las hormonas del tejido adiposo, las adipoquinas, ¿cierto? Y esto finalmente me lleva a inflamación
y la inflamación también por sí sola reduce la respuesta frente a insulina. ¿Ok? El brain, es decir, el cerebro, ya también se ha visto que experimenta cambios en términos de la producción de neurotransmisores, les decía yo, de estos que modifican la actividad de áreas asociadas a consumo o a saciedad en el cerebro. El riñón fundamental. ¿Ya? Aquí el Doc Rossi nos preguntaba si es que habíamos hablado de manifestaciones clínicas. Dígame usted, ¿cuáles son las clásicas manifestaciones clínicas en diabetes mellitus? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas clásicas de la diabetes mellitus? Polidipsia, poliuria y polifagia. Eso, las tres P, ¿cierto? ¿Cuáles son las que aparecen primero? La polidipsia y la poliuria. Ya, resulta que la glucosa filtra libremente a nivel glomerular. Eso, no sé si lo vieron en medicina interna o no. Perdona, yo digo siempre una que a veces pasa desapercibida, que es la pérdida de peso. Sí, eso en estadios más avanzados, ¿cierto? Pero a veces el paciente llega a pérdida de peso, comienzan a estudiar cáncer y cuánta cosa, y a veces son diabéticos. Perdona, Mm, mm, yo sé entonces, pero consideren también la pérdida de peso, ¿ya? Eso yo sé que aparecen más avanzados, pero a veces llegan por pérdida de peso, ¿ya? ¿cierto? Ya, Gracias, Doc. perdona. Eh, no, no, está bien, sí, se agradece, se agradece. Siempre sus aportes son bien recibidos. Chicos, ¿vieron la clínica de diabetes o no? La patogenia de la polipsia y la poliuria. Sí, Sí, profe. Ya, entonces, saben que tiene que ver con que se supera el trabajo del SGLT, ¿cierto? Pero ojo ahí porque en el tiempo, entonces a uno el dato que le enseñan siempre es que cuando aparece, cuando comienza la clínica, comienza con glicemias que están por sobre los 180 miligramos por decilitro, ¿cierto? Sin embargo, en la medida que la patología progresa, el riñón comienza a sobreexpresar el SGLT2 y por lo tanto, el umbral para que se produzca glucosuria y por lo tanto el umbral para que se produzca poliuria va siendo cada vez mayor, ¿ya? Entonces es requete importante eso. ¿Y quién más participa acá? El hígado, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hígado finalmente se transforma en el contexto de la insulinoresistencia en un productor de glucosa, ¿ok? Y entonces si ustedes miran la glucosa así como una caja negra en sangre, que va a depender de cuánta glucosa estés ingresando y cuánta glucosa estés sacando, Eh, ¿ya? co- ¿Se puede interrumpir cortito? De Fronzo es un autor famoso en fisiopatología de la diabetes y él dice que muchos diabéticos parte la enfermedad porque aumenta el Tmax, o sea, el transporte máximo de glucosa en el túbulo proximal. O sea, dice que de partida hay gente que es diabética o comienzan a presentar problemas, producto de que no filtran con 180 sino que comienzan a filtrar con 300. Entonces, de hecho, yo sé que lo está enseñando al doctor con fines de educativos en el fondo, pero Pedagógico, claro. hay muchas personas que dicen que el problema, muchos autores me refiero, no parten solamente por la resistencia, sino que parten al mismo tiempo porque nadie sabe cómo se regula el Tmax, el transporte máximo de túbulo proximal de glucosa. Y por eso se hace tanto hincapié en el tratamiento actual que debe partir asociado, que no es solamente el control de la glucosa, el control también en el fondo de la alteración en la filtración no en la filtración, perdón, en la reabsorción de En la glucosa. reabsorción. Entonces, en el fondo, el tratamiento asociado, que no es solamente bajar la glucosa dando insulina, sino actuando sobre todos estos otros componentes. Yo nombro el desfronzo porque fue el que partió con esto, el triunvirato, que ya van en el octeto, y van en 11 factores que influyen en la génesis de diabetes, porque obviamente a veces no se sabe la cadena completa. Uno supone que, pero también se ha observado que precozmente existen alteraciones en el transporte de la glucosa, ¿ya? Ya, yo me callo, pero era Eso, para que no lo vean como algo no importante, porque la verdad que se ha mostrado que es muy importante y tiene que ver con la sobrevida de los pacientes, que iniciar, o sea, partir de inicio con inhibidores de SGT todo, se ha mostrado que cambia la mortalidad, o sea, en el fondo son cosas súper exacto. importantes.
Así no como que marcar el casi que se parece a la reducción de mortalidad por metformina, una cosa así como Es como en el fondo más allá del control de la glicemia, esos fueron claro, titulares sí. de varias, digamos, revistas que se dedican a diabetes. Diabetes Care puso una vez más allá del control de más allá del control de la glicemia, para entender que es más complejo. Pero bueno, perdona que te interrumpa, No se pero es la preocupe, vuelta. doctor. Dale. Ya, y entonces todo esto tiene un impacto sobre la glucosa plasmática, ¿ya? Aquí me gustó esta figura porque además nos pone ciertos fármacos y en qué punto, o más que en qué punto, ¿cierto? Dentro de la patogenia, de la contribución de cada uno de estos órganos, ¿ok? Donde, espérese, déjeme de nuevo. ¿En qué punto, cierto, dentro de la patogenia global de la hiperglicemia trabajan distintos fármacos, cierto? Entonces me ponen ahí insulina principalmente a nivel muscular, metformin, los inhibidores del DPP4, ¿cierto? Colicebelam, ¿cierto? Los inhibidores de la alfa-glucosidasa, aquí a nivel de intestino, ¿ya? Las incretinas sintéticas, ¿cierto? Los secretacocos de insulina, los sensibilizadores frente a insulina, ¿cierto? A nivel de tejido adiposo, ¿ya? Estos son menos usados, pero eventualmente también, ¿cierto? Trabajando a nivel de cerebro, los inhibidores del SGLT, en el riñón, metformin me vuelve a aparecer acá, ¿cierto? No solamente modificando aquí a nivel intestinal, sino que a nivel hepático, ¿cierto? Porque es un inhibidor de la gluconeogénesis, ¿ya? O un inhibidor de la producción de la glucosa hepática. Y finalmente lo que yo les decía, ¿cierto? Cómo evaluar el control metabólico, ¿ya? Y una cosa que era relevante era que lo que yo les decía, que eh, esta guía clínica es 2010, po. Entonces todavía no entraba tan potentemente el uso de los inhibidores del SGLT, ¿ya? Pero es la que tienen que aprenderse ustedes, digamos. Entonces, ¿cómo se evalúa el control metabólico en el paciente según los niveles de hemoglobina glicada? ¿Cierto? ¿Qué dice la guía del MinSal? Que un buen control metabólico implica una hemoglobina glicada menor a 7 y ahí la indicación es, siga nomás con el tratamiento, sin problema. Si la hemoglobina glicada está entre 7 y 9, ¿cierto? Hay que empezar a meter más fármacos aquí porque hay que mejorar ese control glicémico, ¿ok? Y si la hemoglobina glicada es mayor a 9%, en ese caso hablamos de un mal control metabólico, esto me imagino que ustedes ya lo vieron, y ahí definitivamente entra insulina al tratamiento. Esto obviamente ¿para quién? Para pacientes clínicamente estables, ¿cierto? Si tenemos un paciente clínicamente inestable, como mi señor padre, quedan con insulina al tiro, ¿cierto? 3 meses y se reevalúa, ¿cierto? Perfil glicémico y entonces ahí se va a ver como según la hemoglobina glicada de ese momento. Otra cosa importante asociada a esto es que el, el 7%, ese es como el ideal, ¿cierto? Menos de un 7% hablamos de un buen control metabólico. Sin embargo, ¿ya? Ese 7% no es para todos. Y eso tienen que saberlo porque pacientes viejos o con comorbilidades se es un poquito más permisivo con la hemoglobina glicada, ¿sí? A veces le ponen 8%. ¿Ya? ¿Y por qué ocurre eso? Porque mientras mejor es el control metabólico, o no, lo digo de otra manera, a más hiperglicemias y a más intensas las hiperglicemias que hace una persona, más hemoglobina glicada vas a tener. Por lo tanto, tener más hemoglobina glicada te dice que en los últimos 3 meses esa persona tuvo más eventos de hiperglicemia o que sus eventos de hiperglicemia fueron más intensos. Eso no gusta porque la hiperglicemia es la fuente de las complicaciones crónicas en diabetes mellitus. ¿Ok? Entonces, tener una hemoglobina glicada más baja significa que tuviste tu glicemia más controlada en ese tiempo, pero un mejor control de glicemia va de la mano con un mayor riesgo de hipoglicemia. ¿Ok? Entonces, en ciertas poblaciones que se estima que tienen más riesgo de hacer hipoglicemia, no se aspira a un 7% de hemoglobina glicada, sino que se suaviza un poco, ¿ok? O se relaja, se da una cierta flexibilidad en ese indicador, ¿ya? Pero, de nuevo, como norma general,
menos de 7%, decimos nosotros que tenemos un buen control metabólico en ese paciente diabético. Otra cosa que es fundamental, y esto es parte del tratamiento en diabetes mellitus 2, no así en diabetes mellitus 1, es el ejercicio. ¿Ok? Y esto ya lo hemos hablado con el Doc Rossi en algunos seminarios de casos clínicos, pero ¿conocen la diferencia entre ejercicio y actividad física o no? Que el ejercicio es, por ejemplo, ir al gimnasio, la actividad física es caminar al trabajo. Más o menos, más o menos. Ya, déjeme, voy a escribir, ¿ya? Eh, no puedo escribir. Ya, pero puedo hacerlo con esto. El ejercicio, ¿cuál es la diferencia? Ya, la actividad física es toya no. Toda aquella actividad, ¿cierto? Toda aquella actividad que genere movimiento y que aumente el gasto energético, ¿ok? Es decir, yo hablando ahora, pensando, gesticulando, moviendo la mano, todas las cosas que hago, estoy haciendo una cierta actividad física, pero no es ejercicio, ¿ya? Para que sea ejercicio, me carga cuando pasa esto. Para que sea ejercicio, debiésemos ser nosotros capaces de describirle un fit, ¿cierto? Un fit, como decía un profesor con el que trabajaba yo. ¿De dónde creen que viene el fitness? ¿Qué es el fit? Para que sea ejercicio, debo ser yo capaz de describirle esa actividad una cierta frecuencia, ¿cierto? Tantas veces por semana, una cierta intensidad, un tipo de ejercicio y un tiempo de ejercicio, ¿ok? Es decir, la diferencia entre la actividad física y el ejercicio es que el ejercicio es intencionado, ¿ya? Y hay definiciones, pues y el Doc Rossi la ha dado más de alguna vez, ¿cierto? Depende de cuál sea la sociedad que uno esté estudiando, pero como que la más conocida y de donde se toma la definición, porque son los que la crearon, es la ACS ¿sí? Que es la American College of Sport Medicine. Ellos crearon esta definición que dicen que ejercicio es igual a 150 minutos de actividad física programada en una semana dividido en 5 sesiones. ¿Ok? Por tanto, para decir que alguien hace ejercicio debe hacer al menos 5 veces en la semana, al menos 30 minutos cada vez. ¿Ok? Y eso durante 6 meses, porque ellos dicen, no, 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 sabe que si empezó la semana pasada, usted todavía es sedentario, ¿ya? Para tener los efectos eh, protectivos, ¿cierto? A largo plazo, ellos dicen que tiene que ser al menos 6 meses. Ojo, eso es como para, en el global, así como 6 meses, porque la verdad las cosas es que incluso en una primera sesión de entrenamiento, mejora el tiro la captación de glucosa y mejora la sensibilidad a insulina, ¿ya? Entonces, acuérdense, frecuencia, intensidad del ejercicio. ¿Cómo medimos? ¿Cómo estimamos la intensidad? Aquí está, fíjense. Muy baja, baja, moderada, alta, muy alta, máximo. Hay varias formas de hacerlo. Una forma tiene que ver con, ¿cierto? Clínicamente realizable, fácil, con frecuencia cardíaca. ¿Ya? El porcentaje de frecuencia cardíaca. ¿Saben ustedes calcular frecuencia cardíaca máxima o no? Chicos, Yo no. ¿no? Ya, también hay varias fórmulas, pero la fórmula más conocida es 220 menos edad. ¿Ok? ¿Qué edad tiene usted, Dante? Dante Leiva, ¿Qué pasó, profe? Se me corta. no hay problema. ¿Qué edad tienes tú? Yo 23. 23, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál sería la frecuencia cardíaca máxima? Ya, esa frecuencia cardíaca máxima es un numerito, ¿cierto? Es una frecuencia cardíaca a la que es el máximo número al que uno puede llegar haciendo actividad física para evitar complicaciones cardiovasculares asociadas al desarrollo de esa actividad. ¿Se entiende, no? Entonces dijimos que hay varias fórmulas, pero la más simple, 220 menos edad. Es decir,
¿cierto? En nuestro sujeto experimental, Dante Leiva, él debiese llegar a 197 latidos por minuto. Ese sería su 100%. ¿Sí, Dante? ¿Se entiende, no? Sí, Y luego Profe, entonces, sí, dígame. entonces mientras más joven, mayor puede ser la frecuencia máxima. Exactamente. Y al contrario, pues, ¿cierto? Pacientes añosos van teniendo frecuencias cada vez más bajas. ¿Cachai? Y entonces podemos estimar la intensidad del ejercicio según esto. Pues miren, un ejercicio moderado es aquel que me hace, que implica una frecuencia cardíaca que está, o que me hace alcanzar mi frecuencia cardíaca, o que me hace llegar mi frecuencia cardíaca, o que ando mal para elegir palabras, entre un 55 a un 69% de su frecuencia cardíaca máxima. Es decir, en el caso de Don Dante Leiva, él debiese llegar, aplicamos calculadora, ¿cierto? Decimos 197 multiplicado por 0,55, 108, ¿cierto? Y 197 multiplicado por 0,69 igual 136 para redondear. ¿Ya? Entonces, si él se mueve en ese rango de frecuencia, estaría haciendo ejercicio a una intensidad moderada. ¿Ya? ¿Cuál es la intensidad a la que se va a realizar la actividad física? Depende de cuáles sean los objetivos. Ahora, chicos, y esto es súper importante, porque ahora que ustedes saben esto, no se me pongan creativos, ¿ok? Aquí está expresado como frecuencia cardíaca máxima. A un paciente diabético que se le prescribe ejercicio, porque eso es importante lo que acabo de decirle, a ese paciente hay que hacerle una prescripción de ejercicio, ¿sí? El ejercicio para él es un fármaco. Entonces, el kinesiólogo cuando le prescriba ejercicio a este paciente no lo va a hacer con su frecuencia cardíaca máxima, lo va a hacer con otra variable que se conoce como la frecuencia cardíaca de reserva. ¿Ya? Anóteme eso. Con la frecuencia cardíaca de reserva se llega a frecuencias cardíacas que son un poco más bajas, ¿ya? Pero se ocupan personas que tienen factores de riesgo cardiovascular. Y si mi paciente es diabético, usted sabe que ese sujeto tiene factores de riesgo cardiovascular. Y además usted sabe que los pacientes diabéticos, después de todo lo que hemos hablado con Doc Rossi, tienen además otras comorbilidades, como por ejemplo la obesidad visceral, que por sí sola aumenta el riesgo cardiovascular. Si además era hipertenso, si además era dislipidémico, ¿ok? Vamos juntando factores de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, en esos sujetos, lo que se ocupa para hacer el cálculo es la frecuencia cardíaca de reserva, ¿ya? Eso, ¿ya? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Aeróbico o de resistencia? Ideal los dos. ¿Puede ser solo aeróbico? Puede ser solo aeróbico. ¿Puede ser solo resistencia? También, ¿ya? Pero ideal que sean los dos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el aeróbico, ¿cierto? Es más seguro en términos de que llegamos a frecuencias cardíacas que son un poquitito más bajas. El aeróbico permite tener tiempos de ejercitación más prolongados sin llegar a la fatiga muscular. Pero el aeróbico no te hace aumentar masa muscular, ¿cachai? Por lo tanto, no te modifica el metabolismo basal, ni mejora la sensibilidad a la insulina, así como en el tiempo. En cambio, el ejercicio de resistencia sí te aumenta la masa muscular y como tienes más masa muscular, ¿cierto? Tienes más efectos frente a insulina, ¿ya? Mínimo entonces 3 veces por semana. Ah, me va a decir, pero es que la ACSM dice 5 veces por semana. Sí, pero también, ¿cierto? Hay otras definiciones que dicen que puede ser 3 veces por semana también el ejercicio. Lo importante, chicos, no es que sea 3 o que sea 5 o que sea 6 veces por semana. Lo que importa es que el ejercicio, uno, sea prescrito de manera segura para la persona y dos, que se realice en el largo plazo, ¿ya? Que se mantenga en el largo plazo. Todos los estudios clínicos dicen eso, ¿sí? Que el factor más importante para mejorar la salud cardiometabólica, para mejorar el fitness cardiorrespiratorio de la persona, es con ejercicio, pero que se mantenga en el largo plazo, ¿ya? Eso. Y les puse esta diapo, ¿cierto? De una revisión, de una gran revista, el International Journal of Molecular Science. Su profesor va a publicar ahí brevemente, que es del 2023, entonces me gustó porque está actualizadita. ¿Ya?
Y aquí aparecen distintos fármacos. ¿Esto también lo vieron en medicina? ¿Sí o no? Imagino que sí. Sí, profe. Sí. Ya, los conocen todos, saben cómo actúan. O sea, creo que hay uno que el sulfinilurias, ese no, pero los Las demás, sulfonilureas. sí, ese no, creo que no lo vimos, pero los demás, los de arriba, lo habíamos visto en una tablita. Ya. Rápidamente entonces, biguanida, ¿cierto? Metformin, estos son inhiben la producción hepática de glucosa. Ahí tienen ustedes los efectos en términos de hemoglobina glicada, peso corporal, ¿cierto? Y si tienen o no impacto sobre el cáncer, qué pasa con lo cardiovascular, tienen los efectos adversos, ¿cierto? Que les sirven también para medicina interna. Javi, escúcheme, las glinidas y las sulfonilureas, ambas lo que hacen es unirse al canal de potasio dependiente de ATP, ¿ya? Pero se unen en distintas regiones, pero el blanco farmacológico es el mismo. Por lo tanto, ambas lo que hacen es comportarse como lo que dice uno, los secretagogos de insulina, ¿ya? Aumentan la liberación de insulina por parte del páncreas. Eh, las glinidas, eso sí, lo hacen no tan intensamente y un poco más prolongado. En el caso de las sulfonilureas, ¿sí? El pic de insulina tiende a ser un poco más alto, por eso confieren más riesgo de hipoglicemia y también la curva, ¿cierto? Es un poquitito más estrecha, ¿ya? Importante aquí que está glibenclamida dentro de las sulfonilureas, que es una hipoglicemia anteoral, así se le llaman a estos fármacos, ¿cierto? Por eso ustedes también lo saben. Glibenclamida, que es un hipoglicemiante oral de amplia disponibilidad en servicio público, ¿cierto? En los SFAM, qué sé yo, el día de mañana, si es que alguno de ustedes trabaja ahí, está disponible glibenclamida. Pero la tendencia mundial es a dejar de ocuparla por el riesgo de hipoglicemia, ¿ya? Dice la estadística, chicos, que entre un 1 y un 4% de pacientes diabéticos va a morir por hipoglicemia, ¿ya? Por eso está siempre ese susto. Ahora, esta glibenclamida, fíjense ustedes, igual tiene sus cosas bonitas, y es que, por ejemplo, se puede ocupar en mujeres embarazadas, ¿ya? Y otras de estos fármacos no son ya de uso en mujer gestante. Los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, ¿cierto? Ya comentamos un poquitito. Las tiazolidina y dionas, ¿se las comentaron? ¿O no se las comentaron? Bueno, si no se las comentaron, estos fármacos mejoran la sensibilidad frente a insulina. ¿Ok? Trabajan en la vía de señalización a nivel nuclear, con los PPR, ¿sí? Son caros, son buenos, pero son caros. Por lo tanto, en CESFAM, ¿cierto? No lo vamos a encontrar. Y los inhibidores del SGLT, que ya el doc lo decía, ¿sí? Es tan potente el efecto que demostraron estos fármacos que, eh, que hoy en día se ocupan como fármacos para disminuir el riesgo cardiovascular o la mortalidad cardiovascular en pacientes que no son diabéticos. ¿Sí? Entonces, súper, súper importante. Los que están abajo, ¿cierto? Aquí nos encontramos con los agonistas del receptor de GLP-1 y estos son lo que les decía yo, las incretinas sintéticas, ¿cierto? Hay varias y aquí quizá el más conocido por nosotros es el semaglutide, ¿sí? Que lo conocemos ¿con qué nombre se conoce el semaglutide? ¿Cuál es como el nombre comercial? ¿Alguien? ¿No? Ya, esto se conoce como Ozempic. ¿Lo han escuchado con ese nombre, no? Perdón, aquí en Chile se ocupa más que para los diabéticos para bajar de Para peso. el control de peso, sí, ya lo habíamos dicho, y tengo una diapo que habla de Ozempic en la clase de obesidad, ¿ya? Y de Así hecho a los que, pobres diabéticos a veces no hay, porque es un medicamento muy caro. Tratamiento mensual sale como 180.000 pesos. mm, Muy bueno, porque obviamente es un tratamiento de última generación, porque hace bajar de peso. La mayoría de los diabéticos, volvemos, tenemos problemas con el peso, pero la lata es que se ocupa para bajar de peso con fines estéticos y la mm, gente habitualmente que tiene más plata no son gordos. Entonces, o sea, tienden a ser gordos, pero no son gordos porque ocupan justamente Ozempic.
Entonces se da esa paradoja, que en el fondo la gente que más lo necesita no tiene acceso y la gente que lo ocupa para bajar de peso, como tienen más plata, tienen acceso. Son cosas bien especiales. Ya, perdona que mi comentario en relaciones económicas, pero eso, No, pero está bien, pues, sí. lo de las Ahí paradojas. donde aparece la libertad de elección de nuestra Sagrada Constitución. Sí, pues, Pues la libertad de elección es, ¿quién tiene libertad de elección? El que ya, tiene plata. tiene plata. Suena feo, pero vamos a sonar como súper resentidos, pero es verdad, pues, sí. Pero tenemos una base científica para ser Y de resentidos. hecho, voy a hacer un comentario, los inhibidores SGLT2 también son caros, no tan caros como la incretina, ya sea por las dos formas, pues, ya sea por inhibidor del DP4 o por agonista del receptor de incretina, y los otros que son caros, todavía son caros, que no se ocupan así masivamente, son los SGLT2, porque también son caros. O sea, no estamos hablando del mismo precio, pero un tratamiento a dosis máxima con SGLT, inhibidor de SGLT2 sale fácilmente 40.000 pesos. Ahora, hay versiones no de laboratorio no innovadoras, o sea, copias, entre comillas, que salen 25 o 30 lucas, El pero bioequivalente. el bioequivalente, no, el bioequivalente todavía no hay, pues, sí, ¿Todavía no hay? todavía no hay. O sea, hay uno, pero no está en ninguna parte. Salen 30.000, 40.000 pesos. O sea, son medicamentos caros, no son Claro, todavía baratos. ¿Ya? eso. Oye, ¿y los inhibidores de la alfa-glucosiasa también se los comentaron? ¿Ya? Bueno, si no se los comentaron, estos fármacos lo que hacen es inhibir a la enzima que está en el borde del cepillo. Claro, pero son ¿Sí? menos potentes y no dan Claro. resultado tan bueno. Igual se ocupan, Reducen la absorción, por lo tanto, interfieren en la digestión y por lo tanto reducen la absorción ya, de carbohidratos. Por eso nadie es le que matar, generan pero trastornos gastrointestinales. sí, pero yo diría que son fármacos que llevan cierto tiempo, ojo, ya deben llevar como 20 años el inhibidor de la carbosa, y no sabemos, o sea, y no sabemos la carbosa, perdón, el inhibidor de La carbosa del fármaco, sí, claro. del fármaco, pero dan inhibición leve, moderada, por lo tanto no baja tanto la glucosa, pero su uso es marginal, porque tampoco era barato, ¿cachai? Entonces, Mm, pero bueno, pero un fármaco que hay que nombrarlo, ¿no? cierto. Pero bueno, ahí salió rapidito esta parte, pues los chicos ya, como felizmente para nosotros, habían tenido medicina interna. Ahora, ¿Cierto? Podemos decir, Doc, que medicina interna tributa a fisiopatología ahora, claro, imagínate. ahora la sulfonilurea más famosa es la glibenclamida, que todavía se ocupa mucho a nivel de atención primaria, no sé cómo estén allá en Arica, pero todavía se ocupa mucho, pero la lata es que aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular. Entonces, es un Mm. fármaco que debería estar en retirada, pero, insisto, todavía se ocupa mucho. Entonces, insisto, me encantaría saber cuánto se está ocupando allá en su atención primaria, pero Ya, no les puedo. dejamos la tarea a eso, a los que estén Tarea yendo, para preguntarle. eso, los que estén yendo a atención primaria para sus rotaciones clínicas, Si todavía lo ocupan. ¿sí? Claro, ¿y cuánto? ¿Y cuánto se ocupa? Eso, po, era lo que les quería comentar en esta primera clase. Profe, Nos vamos al tiro acá con la nadie va segunda. ¿Qué pasó, ¿Cómo? Graciela? No, perdón, es que acá nadie va al CEFAM. Ah, hoy nadie va a ser fan. Ya, pero Ya, No, ya pregúntale. no va, ya no van a ser fan. pero Ya, pero seguro que algún pregúntale. profesor que tiene que trabajar en CESFAM, Pero, ¿o pero no? mira, pero si les llegan pacientes hospitalizados, les llegan pacientes, ¿cuántos les llegan con glinclamia? Si uno lo puede ver en pacientes hospitalizados, ¿cuántos de los pacientes que uno ve o donde lo están viendo están con glinclamia? Ah, ya. Cierto, Es otra cierto, forma cierto. de verlo. Claro, o se le puede preguntar dirigidamente. O lo vemos en la ficha Porque, por ejemplo, clínica o yo lo trabajo en preguntamos. hospital público, pacientes que me lleguen al hospital público, en las salas de medicina, que se hospitalicen en UTI, en pacientes, ninguno, por ejemplo, está con semaglutide. ¿Te fijas? Ninguno. De los pacientes que he visto en el hospital, ninguno ha tenido semaglutide. Pero, por ejemplo, el inhibidor de CGLT2, re poco, ¿cachai? Me llega uno de vez en cuando, ¿cachai? Con metformina, sí, con agarbosa, por ejemplo, ninguno. Con Glicazid de vez en cuando. ¿Cachai? Estoy viendo los fármacos que está claro, pero por ejemplo con pioglitazona, ninguno. Po, Mm. ¿cachai? Es que claro, ese es Carosi también, po. Sí, Es Carosi y eso. hay pocas Luchetti. Entonces, metformina, todos. Metformina es muy raro que no llegue con metformina. ¿Te fijas? Eso. Yo he visto
Yo he visto, pero uno de los doctores, cuando fue a hacer spam, uno de los doctores me dijo que ya no lo usaban mucho porque la mayoría de los pacientes se quejaban de los efectos secundarios. Porque ¿De cuál tú decís? ¿Con cuál? ¿Con la la glibenclamida? glibenclamida, Claro, que pues se si quejaban mucho la de los glibenclamida, efectos gastrointestinales. sí, pero la glibenclamida, el problema tiene poco efecto, por eso te, si te dice la glibenclamida es rara porque no tiene tanto efecto gastrointestinal, la que tiene más efecto gastrointestinal es la metformina. Mm, La las diarreas por glibenclamida, metformina. la Puedo dar fe de eso. sí, claro, pero hay que tomar la forma para evitarlo, es muy sencillo. Cuando tú sabes el mecanismo de acción, eso, por ejemplo, la mayoría de las veces la gente para aumentar la tolerancia a la metformina la dan antes de las comidas, y no tiene ningún Sí. sentido darlo antes de las comidas. Entonces, habitualmente, sobre todo las formas RETAR, la forma de liberación prolongada, la idea es tomársela en la noche antes de acostarse. Y te tomáis toda la dosis de una, no te tomas dosis dividida. Mm, Ahora, obviamente, para aumentar en el fondo, digamos, la adherencia, la dan antes de las comidas, pero no tiene ningún sentido. Entonces, es cosa de saber un poco la farmacocinética y obviamente cómo actúa y tú decís, ¿para qué la damos antes de las comidas? Si no tiene sentido darla antes de las comidas. cierto. ¿Ya? Yo he probado en todas las presentaciones en todo caso. O sea, Pero la todo- mejor, todos los hazme horarios. caso, estimado colega y amigo, hágame caso, tómese la dosis total en la noche antes de acostarse. Ok. Y créeme que es mágica, mágica. Forma prolongada, la forma de presentación prolongada. Créeme, es mágica. Yo te digo porque yo lo hice y cambió la vida. Ahora soy otro. Ahora soy otro. Ya. Chicos, hemos terminado con la primera parte de diabetes. ¿Dudas hasta este punto? Por mi parte, no, profe. Ya. ¿Les parece descansar 10 minutos y a las Ojo, 5 pasamos una por cosa que complicaciones? viene, yo lo voy a nombrar muy cortito, pero que viene, mira, dos cosas, cortita, cortita, cortita. Tema diabetes, tema complejo y hay que sabérselo bien. Si van a ser internistas, ¿para qué hablar? Si no van a ser internistas, tienen que saberlo igual, pero sobre todo la parte de las complicaciones, ¿ya? Pero cortito, todos los años, si les gusta mantenerse al día, sí, pero al día, el primer número de la Diabetes Care es la revista de la ADA, American Diabetes Association, Sí, sí, aparece un la conozco, la comentamos el suplemento otro día, Doc. el día 1 de enero, lo comentaste, el día No, 1 no, de o sea, de la ADA, pero no de la diabetes que No, ya. Aparece el día 1 de enero de cada año las recomendaciones de la principal asociación de diabetes mundial, que es la ADA, ¿ya? Entonces ustedes llegan, entran gratuito, se puede descargar completo, te aparecen todas las recomendaciones. El Diabetes Care, número 1, 1 de enero, y lo bajan, y está. Y es gratuito, o sea que no cuesta nada bajarlo. hasta que hagan reuniones con los de Gina y con los de Golf, pues, llegan a empezar a cobrar las publicidades. Claro, pero es gratuito. Los de Gol ya no están, los de Gina ya no están gratuitos, o sea que ya nos mataron. Pero la, pero la, la gracia es que ustedes tienen toda la información. Y algo que está muy de moda, que va a comenzar a funcionar, pero todavía no funciona, no es la glucometría en sangre, no es la hemoglucotenia, es la glucometría continua. Entonces ya hay valores de referencia para glucometría continua. ¿Por qué? Porque hay dispositivos que ahora vienen y que se están ocupando y cada Mm. vez se van a ocupar más, que son para medir en forma continua la glucosa. Ahora, no se mide la glucosa como tal, porque no es glucosa en sangre, es glucosa digamos, en intersticia, la glucosa intersticial. Pero ustedes lo van a ver, van a hablar, comenzar a hablar del tiempo en rango, o time in rango, que son en el fondo con los TIR, que está cada vez ocupándose más. Entonces, no les digo que lo lean, que le echen una miradita, pero son cosas que vienen y que obviamente que vienen en algún momento les va a tocar. Entonces, para que sepan que existe y que en el fondo va a tocarle y que tiene un fundamento fisiopatológico que tiene que ver con no el uso de la glucosa en sangre, que es lo que hace la glicemia y hace la glucometría, el famoso MOGLUT, sino que viene también la glucosa digamos, monitoreación continua no es la glucosa, pero en el fondo es la glucosa, ¿ya? A nivel de la glucosa intersticial. Viene, de hecho yo lo estoy usando, lo voy a explicar, eso a mí me lo habían recomendado usarlo hace como 5 o 7 años, pues ya lleva mucho tiempo, pero ya se está ocupando en términos relativamente Más común, frecuentes, más con más común, frecuencia. ¿ya?
Eso, entonces para que sepan que Claro, y en la existe. medida que pasa el tiempo y que aparecen otros laboratorios que sacan los dispositivos, obviamente que eso baja los Va a costos ser, también. actualmente el que se está ocupando de forma más masiva se llama, ¿cómo se llama? Oh, se me olvidó el nombre, pero Freestyle, así se llama, Freestyle, de Abbott, y se está ocupando, yo estoy ocupando una marca china que se llama ITEX, pero se va a ocupar, y viene, o sea, algo que viene. ¿Ya? Eso, Yes. A mi señor padre también le habían sugerido hacer el monitoreo continuo. imagínate, para tu papá, pues, ¿cachai? No estamos hablando. Cada dispositivo dura 2 semanas, creo. Sí, dura 15 días, se Mm. cambia cada 15 días y en el fondo tú puedes ocuparlo por un periodo de tiempo y saber más o menos para dónde va tu perfil. ¿Ya? Pero viste, Exacto. lo que trato de decir es que se está ocupando que una persona no es del ambiente médico, no es médico, es papá, ya se lo están recomendando. O sea, y esto va así, pero ¿ya? Y ahí se ocupan otras mediciones. No es como se ocupan la hemoglobina glicada, más otras mediciones que son el tiempo, o porcentaje de tiempo en rango y otras más. ¿Ya? Entonces, eso viene. Nada Súper. más. Muchas Perdona que lo gracias, haya Doc, tocado, por el... pero yo creo que si no se lo tocaron en la clase de medicina interna, yo por lo menos se las toco. ¿Se lo tocaron en la clase de medicina interna la monitorización continua o no se lo tocaron? ¿Te lo tocaron o no? Chicos, favor responder al Doc. Pregunta nomás, sí, para saber. ¿Qué cosa, profe? La monitorización continua Sí, de claro. glucometría. Si es que les tocaron el Se lo concepto. nombraron, no es que se lo hayan enseñado, se los nombraron. Parece que Mm, no. Ahora, no es Debe mal. haberlo nombrado, pero ¿Cómo? no me acuerdo. Debe haberlo Ya, nombrado, pero no me ya, si acuerdo. no, que sí, a veces no nombran cosas y tampoco pueden saber todo en medicina, pero en el fondo, si no se lo nombraron, se los nombro para que en el fondo sepan que existe y si alguien les pregunta, ustedes digan, ah, sé que existe, nada más que eso, no tiene sentido que se lo aprendan. ¿Ya? ¿Ok? Se Ya, lo van a aprender igual en la medida que lo vayan viendo, pero lo vayan usando, claro. claro. Ya Pero pues, eso, descansemos 10 minutos. 16:56, ya, 17:06. ya. Y yo la clase ya la tengo, se las mando después, no sé, porque como tú queráis. Estoy Ahí me la atento. manda Doc si quiere al WhatsApp. Atento a la jugada. Puede ser la misma del año pasado, que es re larga, pero bueno, pero es un tema importante que hay que conocer. Ya. Sí, ¿Te la mando por correo o por WhatsApp? por WhatsApp, Doc. Por WhatsApp, listo. Ya, Ya. listo. Gracias. Chao, chao. Ok, Nos vemos en 10. bien, ya.